Gloria a Dios, amén. Denle un aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Cómo están? Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios, a que vive y reina. Tome su lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas, San Judas. En el libro de Judas es un libro que está anterior al Apocalipsis, así que lo va a encontrar rapidito ahí. El libro de Judas fue escrito para un grupo de cristianos, para la iglesia, que estaba atravesando un tiempo de crisis, de conflicto. Ustedes saben que hay conflictos fuera de la iglesia y hay conflictos dentro de la iglesia. Hay problemas afuera y hay problemas adentro. Y Judas va a escribir esta carta, muy breve, es una carta muy pequeña, pero va a escribir esta carta porque el problema de la iglesia era que estaba siendo contaminada por personas que venían a la iglesia con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, y lo que estaba produciendo en los cristianos de la congregación era generarles duda acerca de la fe. Era generarles duda acerca de Jesucristo. Era generarles duda acerca de lo que ellos estaban recibiendo como enseñanza y lo que estaban ellos aprendiendo a compartir con otros como enseñanza de la fe cristiana. Entonces Judas va a escribir para advertirles y decirles: tengan cuidado que no todos los que dicen ser profetas son profetas de Dios. Tengan cuidado que no todos los que dicen que son apóstoles de Dios. Tengan cuidado de aquellos que vienen con una apariencia de piedad, pero en realidad vienen con una mala intención del corazón para corromperles a su fe. Y él les advierte ahí, ¿no? Y les pone un poquito en sintonía de lo que iba a pasar en este tiempo y lo que va a pasar en los últimos tiempos. Pero llegamos al capítulo 1 de Judas, y ahí donde me quiero detener un poquito, en el versículo 22 y 23, que dice así: a algunos que dudan, ¿qué dice? Convencedlos. A otros salvad, arrebatándolo del fuego, y de otro tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En la versión NBI dice: tengan compasión de los que dudan. Tengan compasión de los que dudan. Uno de los grandes enemigos del cristiano es la duda, es la incredulidad. Porque la duda y la incredulidad nos llevan a un problema mayor, que es el problema de la indecisión. Ustedes saben que hay gente que tiene problemas para tomar decisiones, son indecisos. Son indecisos en el trabajo, son indecisos en la familia, son indecisos en la economía, son indecisos en todo lado y también son indecisos en la fe. ¿Qué es una persona indecisa? Es una persona que frente a una o dos alternativas le cuesta tomar decisión por cuál camino seguir. Frente a dos alternativas le cuesta tomar la decisión de qué lugar tiene que ir o a qué lugar quiere ir. Es una persona que sufre de un problema de indecisión. ¿Conoce usted algún indeciso? Hay gente en las iglesias, en el cristianismo, como en el caso de Judas, que a pesar de haber escuchado el mensaje de salvación de Cristo, que a pesar de recibir la palabra de Dios, que a pesar de estar siempre alimentándose de lo que otros predican y enseñan acerca de las Sagradas Escrituras, todavía dudan, todavía tienen incredulidad en su corazón y todavía no logran decidirse completamente por el camino angosto, que es el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna en Jesucristo. Hay mucha gente así. El hecho de que vengan a la iglesia y que nos sentemos y cantemos y todo no significa que hayamos tomado la decisión por Cristo. Muchos todavía tienen el problema de la duda, de la incredulidad y no se deciden por Cristo. Por eso es que están en el medio de las aguas, caminan en un gris.
Son personas que van y vienen porque no logran tomar una decisión firme. Y esto ha pasado en la historia de la Biblia en varias ocasiones, que quiero darle 2 ejemplos, y siempre ha pasado en torno al pueblo de Dios. Por eso te digo, este mensaje no es para la gente inconversa, este mensaje es para los convertidos que todavía a lo mejor tienen duda o tienen incredulidad y no se terminan de decidir por Cristo, no se terminan de poner su fe en el Señor, no se terminan de poner toda su vida en las manos de Dios para salvación y vida eterna. Mirá, vamos a ver 2 ejemplos. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Capítulo 24. Josué. Capítulo 24. Versículo 15. ¿Lo tenemos? Josué 24, 15. Acá está hablando Josué al pueblo de Israel y dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba exhortando al pueblo porque el pueblo tenía una disyuntiva, no tomaba una decisión. Dios había hecho milagros, Dios había hecho maravillas, Dios lo había acompañado durante todo el peregrinaje, Dios estaba con ellos y le mostraba su gloria de diferentes maneras. Sin embargo, todavía en este punto, muchos del pueblo de Israel estaban indecisos para ver si seguían a Jehová o no seguían a Jehová. Todavía tenían el problema de decir, ¿será Jehová el Dios verdadero? ¿Será verdaderamente que Jehová, todo lo que dicen de Él, es verdad y se va a cumplir? O a lo mejor habrá algún otro Dios que sea el Dios verdadero. Y Josué, como buen líder, los confronta, le dice, muchachos, tienen que tomar una decisión. Si van a seguir a los dioses falsos, síganlo. Si van a seguir a los dioses amorreos, síganlo. Pero si van a seguir a Dios, tomen la decisión de seguirle a Dios y vivir para Él todos los días de su vida. No pueden estar en la indecisión. Entonces los confronta duramente. Y el versículo 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Había tomado en ese momento la decisión de decir, no, los dioses amorreos no, los dioses paganos no, vamos a seguir a Jehová. Pero hasta ese punto en el cual fueron confrontados, todavía muchos estaban indecisos. ¿Será verdad que este Dios nos lleva al cielo? ¿Será verdad que lo que Jesús hizo en la cruz fue real y que en Jesucristo tenemos perdón de pecados? ¿Será verdad que cuando Cristo venga hay un cielo y hay un infierno? ¿Será verdad todo lo que estamos viviendo? ¿Será verdad esto? ¿Será verdad aquello? Hay mucha gente que todavía está dudando, está incrédula en su corazón y no terminan de decidirse por Cristo. Y así estaba el pueblo de Israel. Les doy otro ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿qué dijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué pasó? No respondió palabra. La NBI dice el versículo 21, Elías se presentó al pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? En el caso de Josué, el pueblo respondió y dijo, no, nosotros vamos a seguir a Jehová. Pero en el caso de Elías, el pueblo dijo, ni una palabra. Quedó en silencio, como quedó meditando. ¿Será este? ¿Será aquel? Las personas que tienen problemas de indecisión
personas que le cuesta decidir en todas las áreas de su vida, dice la ciencia que sufren o pueden sufrir de una seria patología muy severa que necesita tratamiento profesional. Es una palabra que yo no conocía, pero la persona que sufre de esta patología de la indecisión se llama aboulomanía. Aboulomanía. ¿Usted había escuchado esa palabra? Aboulomanía. Decirle al de al lado, no seas abuulónamo. No seas abuulónamo, ¿no? Abulonamía es una persona que tiene serios problemas para tomar decisiones. Le traigo la definición. Es un trastorno emocional, psicológico, que afecta a las personas y les impide a la gente poder tomar alguna decisión. No saben qué trabajo elegir, no saben dónde van a vivir, no saben qué van a hacer de su vida. Me llamó la atención de este término abodología porque muchos adolescentes tienen este problema. No saben qué van a estudiar, no saben qué carrera quieren seguir, no saben si se van a casar, si no se quieren casar. O sea, no saben nada, están indecisos por todo y para todo, y mucho menos cuando se trata de la fe. Hay tantas ofertas en el mundo de la religión hoy que muchos quieren probar, y vamos a probar acá, vamos a probar acá, vamos a probar allá, a ver si funciona, ¿no? Y no terminan de decidirse por nada ni por nadie. Bueno, no digo que todos tienen este problema severo, ¿no? La abulomanía, pero digo, puede ser un problema si es muy severo y muy serio este trastorno. Ahora, déjenme decirle lo siguiente. En el libro de Mateo capítulo 7, el Señor nos habla de que hay dos caminos en la vida. ¿Cuántos caminos? Dos. No hay tres. Hay dos. Uno se conoce como el camino ancho. ¿Y ese dónde va? ¿A dónde me lleva esa autopista? A la perdición. Al infierno, camino ancho. Dice que muchos entran por ese camino. Muchos entran ahí y se pierden. Y hay otro camino que es el camino angosto. Y ese camino nos lleva... Y dice el Señor, Mateo 7, 13 y 14, dice que nosotros debemos decidir por cuál camino queremos andar. Tenemos que decidir por cuál camino queremos andar. Podemos agarrar la autopista y está todo bien, aunque el destino final va a ser malo y no nos conviene, pero es una opción. O podemos andar en el camino angosto, que es el camino que el Señor quiere que escojamos, pero es una opción. Nosotros somos los que tenemos que decidir. No podemos querer caminar por el medio de los dos caminos, porque ¿cuántos caminos hay? Dos. O sea, no hay tres. La persona que es indecisa quiere caminar en el medio, en el gris. Bueno, un poco en el ancho y un poco en el angosto, y a veces en el ancho y a veces en el angosto, y ahí va bailando en la vida, la danza de la vida, ¿no? Va y viene, a veces un poco de pecado, a veces un poco de santidad, a veces un poco de mundo, otra vez un poco de iglesia, ahí va. Y va danzando en la vida y no se termina de decidir por ningún camino por el cual andar. Tomás, uno de los discípulos del Señor, que había estado con Jesús, ahí lo pueden tener en el libro también de Juan 20, que había estado con el Señor, dice que estaban los discípulos, él no estaba, pero cuando estaban los discípulos, Jesús había resucitado ya de la muerte, y dice que se les apareció a los discípulos y se les mostró. Cuando llegó Tomás, donde estaban los discípulos reunidos, los discípulos emocionados le dijeron a Tomás, Tomás, ¿sabe que el Señor se nos apareció? Y Tomás, que tenía la experiencia de haber estado con el Maestro, que había compartido con los discípulos, que había estado frente a miles de milagros del Señor Jesús cuando Él estaba en vida, dice que Tomás no les creyó. Él dudó y dijo lo siguiente, a menos que yo pueda meter la mano en el hueco de la mano del Señor y que pueda tocar su costado, a menos que yo pueda palpar que verdaderamente Jesús resucitó, no voy a creer. No voy a creer. Y estaban hablando ahí Tomás y los discípulos y en medio de esa conversación vuelve a aparecer otra vez Jesús. Y Jesús lo mira a Tomás y le dice, Tomás, pon tu mano en el hueco de la mía y toca mi costado y ve que verdaderamente yo soy. He resucitado como había prometido. Tomás
que era incrédulo, que no se terminaba de decidir si es Cristo, si no Cristo, si seguirlo o no, si creerlo o no, fue y tocó. Y metió la mano en el hueco de la mano de Jesús y tocó su costado. Y cuando lo hizo, dice que ahí recién creyó. Y Jesús saca esta famosa frase y dice: bienaventurados los que creen sin haber visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Qué lástima, Tomás, que tuviste que tocar mis manos y mis costados para creer que había resucitado. Tomás había estado con el maestro, le conocía, compartió con él. Sin embargo, todavía había duda e incredulidad en su corazón, y eso lo tenía indeciso. ¿Será que Jesús verdaderamente resucitó? ¿Será que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que cumplió la promesa que había dicho que iba a cumplir después de estar muerto por 3 días y al tercer día resucitaría? Hay muchos cristianos que están como el pueblo de Israel, que están como Tomás, todavía están indecisos. ¿Será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? ¿Será verdad que si me muero hoy y creí en Jesús me voy al cielo, o es todo un verso? O el cielo no existe, o a lo mejor lo que me están predicando y enseñando y lo que me están diciendo no es real. A lo mejor hay otra alternativa y yo estoy equivocado. Y algunos comienzan a recurrir en diferentes religiones, comienzan a creer en diferentes cosas, porque en el fondo todavía hay indecisión en sus corazones. Entonces yo quiero animarte y hacer un poco lo que Judas nos recomienda. Dice: tengan compasión de los que dudan. Así que queremos ser compasivos, porque a lo mejor alguno de esta noche que está acá puede estar padeciendo este tema de la indecisión. Y yo quiero animarte a través de la palabra del Señor para que si te la vas a jugar, jugátela por Cristo. Y si te la jugás por Cristo, que esa decisión sea el resultado que se puede evidenciar a través de acciones que evidencien tu decisión de que vos sos cristiano o que sos cristiana. Porque dice que la fe sin obra es muerta, ¿no? Si yo creo en Cristo, tengo que hacer obras que reflejen mi decisión. Si yo no creo en Cristo, voy a tener obras que van a reflejar que no soy cristiano. Entonces, si vamos a decidir, y la idea del Señor es que decidas por Él, que tu vida, tu conducta, tu obrar, tus acciones puedan acompañar esa decisión que tomás. Si decidís otra cosa, está en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho. Lo que no puedes hacer es seguir siendo una persona indecisa. Tienes que decidirte por algo o por alguien. Entonces, rápidamente quiero compartirte algunos pasajes de la Biblia ahí para animarte a poder decidirte por Jesús. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy quiero detenernos en estos pasajes para que veas que la única alternativa de salvación, según la palabra de Dios, la única alternativa de salvación y vida eterna que nosotros tenemos, según la palabra de Dios, que creemos que fue inspirada por Dios para nosotros, es Jesucristo. No hay otra persona en la cual vos y yo podamos ser salvos, ahora y eternamente. Eso dice la Biblia. Ahora, vos tenés que decidir creerlo. Tenés que decidir creerlo. Podés decidir otra cosa, pero yo te quiero mostrar lo que la Biblia dice. El Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a otro pasaje, Hechos, capítulo 4. No son muchos, son como 42 pasajes, pero no es mucho más que eso. Hechos 4. Hechos 4. Hechos 4, versículo 10. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Hechos 4, 10 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mire lo que dice el versículo 12. Y en ningún otro, ¿qué hay? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 16, ahí cerquita nomás. Hechos 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el último pasaje está en el libro de Romanos. Romanos. Capítulo 10. Romanos capítulo 10. Verso 9 en adelante dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyese no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mi recomendación como pastor en esta noche es que, y lo puse así en estas palabras y se los voy a leer tal cual lo escribí, por favor, si vas a elegir, elige a Jesús para que Él sea tu Salvador y tu Señor. No lo rechaces, ni mucho menos tomes el camino de la indecisión. Porque al fin y al cabo, la indecisión también es una decisión. Y la indecisión es el ladrón de todas las oportunidades. Decídete por Cristo y deja la indecisión de lado, porque la indecisión puede costarte muy caro. Porque la indecisión puede costarte muy caro. Hay una fotito, Gise, si la ponemos ahí al final. La indecisión es un verdugo capaz de matar la mejor oportunidad. Y la mejor oportunidad para vos y para mí es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la mejor oportunidad. Hay muchas ofertas en el mundo que cuestionan la fe, que nos invitan a depositar nuestra fe en otras cosas, en otras personas, en otras cuestiones religiosas. Y a veces esas ofertas que parecen que funcionan mejor, que parece que dan más resultados, que parece que hay respuestas más rápidas, que parece que verdaderamente son la verdad, no lo son. Porque según la palabra de Dios, fuera de Jesucristo
no hay salvación alguna para el ser humano. Entonces, el desafío para todos nosotros en esta noche es salirnos de la indecisión y jugárnosla por algo, jugárnosla por alguien. La recomendación del Padre es jugátela por Jesús. Es una recomendación. Pero la decisión es tuya y es mía. La recomendación del Padre es caminar por el camino angosto. Ese te va a llevar a la eternidad. Ahí, ese es el camino. No es fácil. No entran todos ahí corriendo. Es un camino angosto. Pero es el camino correcto. El más fácil es el ancho y todo el mundo quiere ir por el ancho. El pueblo tenía que decidir entre Baal y los dioses amorreos o entre Jehová. Y Josué se paró y dijo, mire, ustedes hagan lo que quieran, ustedes decidan por quien quieran. Pero yo y mi casa vamos a decidir por Jehová de los ejércitos. Elías estaba peleando con el pueblo de Dios ahí y le dijo, ¿hasta cuándo van a seguir siendo indecisos? Tomen una decisión. Tomen una decisión. Que la gente de afuera esté confundida y esté insegura, indecisa, incrédula, dubitativa, es un tema. Pero que los que estamos adentro estemos indecisos es otro tema más complicado. Decídete por Cristo. Y si no, decídete por algo, pero no seas indeciso. Amén. Los tiempos que vivimos van a demandar de nosotros determinación, convicciones seguras, firmes, decisiones sólidas, mantenernos frente a las situaciones con una convicción firme en el corazón. Porque como dijo un autor, con esto cierro la idea, un autor, él dijo, si Dios no es verdad, no hay mucho problema. O sea, si Dios no es verdad, no es verdad. Por más que creas, si no es verdad, bueno, no pierdo nada. Si Dios es verdad, es un problema. Porque si Dios es verdad y yo no creí en Él, es un problema. Lo que Dios no puede hacer es algo intermedio. O lo creo o no lo creo. O lo sigo o no lo sigo. O me la juego o no me la juego. Pero no puedo estar indeciso. Amén. Nos ponemos de pie en esta tarde. Me gustó esta frase de un autor: la indecisión es un verdugo capaz de matar la mejor oportunidad. El diablo viene a tentarnos y a decirnos, probá por acá, probá por este lado, escuchá hacé lo otro. Me acuerdo cuando hace algunos años atrás surgió un movimiento a nivel mundial, pseudo cristiano. Es una secta, pero es un movimiento pseudo cristiano. Y ese movimiento lo que decía es que una de las cosas que hacía y una de las prácticas que hacía, Dios bendiga tus primicias, Mario, era que había que orar por el vasito de agua. ¿Se acuerdan? ¿Alguno conoce ese movimiento? Muchos cristianos oraban por el vasito de agua. Capaz que funciona. Venía gente a la iglesia con una botellita en la cartera. Pastor, me ora por el agua. Óreme por el agua para que cuando la tome. Otros que ponen la Biblia bajo la almohada pensando que van a dormir mejor. El mundo trata de engañarnos y cuestionar nuestra fe. Por eso que nuestras decisiones en el Señor Jesús debe ser una convicción firme que si nos cuesta la vida mantenerla, vale la pena, porque solo en Jesús tenemos salvación y vida eterna. Amén. Daniel en el foso de los leones estaba metido ahí. Si los leones me comen, pero si Dios hace un milagro, zafo. Y creyó en el Señor. Y Dios cerró la boca de los leones y los salvó. Dios no va a fallar, pero tenés que ser una persona decidida por Él y vivir tu vida en base a tu decisión. No permitas que la indecisión se apodere de ti. Decídete. Y el Señor te dice,
que es la mejor decisión que puedes tomar. Sigue a Jesús, porque solo en Él tendrás salvación y vida eterna. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por confrontarnos con tu palabra. El único que puede saber y entender y ver lo que hay en el interior de cada uno de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, eres tú, Señor. Yo no sé esta palabra para quiénes son, Señor, a quienes has querido hablar en esta tarde. Y no estamos aquí para juzgar a nadie ni para condenar a nadie, sino que estamos aquí para impartir la verdad de tu palabra y que sea tu palabra trayendo convicción a la profundidad de nuestro corazón y de nuestro espíritu, para no permitirnos vivir en la vida indecisos, ni mucho menos indecisos por las cuestiones tan importantes y trascendentes como es la salvación y la vida eterna, sino que verdaderamente podamos tener esa hombría, esa valentía de tomar una decisión. Y Dios quiera que esa decisión que podamos tomar sea en base a lo que tu palabra nos enseña, que es decidir por Cristo Jesús. Por eso, Espíritu Santo, en esta noche yo te ruego que tú trabajes en nuestros corazones. Cuando vamos a nuestra casa y vamos a dormir, en el pensamiento, en el sueño, inquiétanos, Señor. Si ves que hay indecisión, si ves que todavía hay incredulidad, hay dudas, que todavía no estamos del todo convencidos, que hay cosas que no nos terminan de cerrar, Espíritu Santo, trabaja en nosotros de manera especial en este tiempo, para que podamos decidirnos por el camino angosto y decidirnos por Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe y como nuestro único Señor y Salvador. Bendigo a la iglesia, Señor. Bendigo a los que están viendo esta prédica, Señor. Y te ruego, Padre, que esta semilla que hoy hemos soltado en tu nombre pueda caer en buena tierra y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.